japonés y coreano, los tres idiomas del lejano oriente, que usan dibujitos complicados para escribir, muy complicados. Los chinos inventaron su escritura hace unos 3000 años y está basada en logogramas, es decir, cada carácter representa más una idea que un sonido. Los idiomas chinos como el mandarín, el cantonés o el wu tienen una estructura gramatical muy simple. Por ejemplo, una frase totalmente correcta en una lengua china puede ser «Yo mañana comer carne». Esto hace que un sistema de escritura en el que simplemente aparezcan conceptos valga perfectamente para estos idiomas. Estos caracteres llamados sinogramas en castellano, hanzi en chino, kanji en japonés y hanja en coreano, que todos significan caracteres chinos, están formados por distintas partes unidas unas a otras, formando nuevos significados. Por ejemplo, una persona apoyada en un árbol es descansar, muy simple e intuitivo. Otros caracteres añaden componentes fonéticos, por ejemplo, el carácter que significa espalda. Espalda es una parte del cuerpo, así que vamos a coger el sinograma que significa parte del cuerpo. Ahora, espalda se pronuncia pei. ¿Hay algún carácter que se pronuncie parecido? Norte. Norte se pronuncia pei. Vale, pues ponemos que es una parte del cuerpo que se pronuncia como norte. Ya tenemos dibujito para espalda. Los chinos, con su propia lengua, llevaron lo único que ellos conocían como forma de escritura a los países colindantes, así que el archipiélago japonés y la península de Corea empezaron a usar estos mismos dibujitos. El problema surge cuando los idiomas que hablan estas gentes tienen una estructura gramatical más compleja, distinto orden de frase, palabras no traducibles, ambigüedades... Así que se tuvieron que inventar un nuevo sistema de escritura basado en lo que ya conocían. Incluso en Corea, un rey se inventó él solo un nuevo alfabeto, es decir, con símbolos separados para vocales y consonantes, porque la gente no sabía leer y escribir. Y por último, el señor Mao llevó a cabo una revolución cultural que simplificó los sinogramas a una versión, pues eso, simplificada, usados en China continental y Singapur, que contrastan con los caracteres tradicionales que se usan en Hong Kong, Macao y Taiwán. Tras esta chapa, vamos a ver si somos capaces de distinguir entre japonés, coreano, chino simplificado y tradicional. Primero el coreano. Como os he dicho antes, ya no usan sinogramas, sino que tienen su propio alfabeto, con vocales y consonantes. La letra que reconoceremos enseguida en cuanto la veamos y la que nos va a decir que el texto es coreano es esta, o esta otra. Es decir, el circulito. Si hay un circulito, es coreano. Además, las letras de este alfabeto se colocan en sitios distintos formando un único símbolo silábico, así que podemos ver el circulito en un montón de sitios distintos dentro de un mismo carácter. El japonés utiliza tres formas de escritura simultáneamente. Además de los sinogramas, tiene dos silabarios, hiragana y katakana, que se utilizan normalmente para gramática y palabras extranjeras respectivamente. Estos son fáciles de distinguir. El hiragana lo reconoceremos por sus curvas y tirabuzones, y el katakana se distingue por ser varios caracteres con menos líneas seguidos. Por ejemplo, en este texto tenemos que encontrar desinencias o palabras extranjeras. Por último, el chino tradicional y el chino simplificado. Esto es a priori más difícil ya que tenemos que estar un poco familiarizados con los caracteres para distinguirlos. En mi caso, intento buscar ciertos caracteres o partes dentro del texto que sé con seguridad que son simplificados o tradicionales. Este es el que requiere un poco más de vista fina, pero los caracteres simplificados tienen ciertas líneas que no se ven en ningún otro sitio. A simple vista es muy difícil distinguirlos, pero no es imposible. Los chinos lo hacen. ¿Has aprendido ya cómo diferenciar entre estas formas de escritura? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete, y si aún sigues escuchándome y te gustaría colaborar conmigo, me puedes ayudar añadiendo subtítulos para que más gente pueda acceder a este contenido. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima.